Cuando éramos invencibles narra a lo largo de diversos capítulos pasajes de nuestra historia de los que nos podemos sentir realmente orgullosos, porque la nuestra no es una historia de desastres, sino de estampas gloriosas y actos heroicos, a pesar de que algunos hayan tratado de difundir lo contrario. Pero es esa grandeza la que nos hace entender 400 años de imperio español, un legado que todos debemos conocer y defender. Por eso este libro es importante y además esta es una edición especial, incluye una lámina exclusiva del maestro Augusto Ferrer Dalmau. Nada mejor que pedirla por internet, no hay más que entrar en la página www.elgrancapitanediciones.es y solicitarlo para que nos lo sirvan cómodamente en casa. Porque estamos orgullosos de ser españoles, este es el libro que nos revela y nos recuerda a los héroes ocultos de toda nuestra historia. El aparato propagandístico de la izquierda se ha puesto en marcha para iniciar su campaña para desprestigiar a la Guardia Civil en un intento de desviar la atención de las irregularidades cometidas por el Gobierno. El diario El País lleva a su portada un despectivo titular acerca de la Benemérita diciendo que usa ahora un off the record de Irene Montero sobre el 8M. Otros medios siguen la estela marcada por el periódico Global y calcan el mismo titular. Algunos lo completan para señalar a ABC como el medio que difundió el vídeo de Irene Montero y otros lo adornan un poco para añadir el término descontextualizado y apuntar que es un intento de la Benemérita de inculpar al Gobierno. El caso es tratar de desviar la atención del asunto realmente grave, la purga política llevada a cabo por el Gobierno en la cúpula de la Guardia Civil, las mentiras del ministro Marlaska al respecto y el intento delictivo de tratar de obtener información de un sumario secreto investigado por la Benemérita por orden judicial que puede contener acusaciones contra el Ejecutivo por no desconvocar la marcha feminista del 8 de marzo a pesar de conocer el riesgo de contagio. Pero según informa El Confidencial, el coronel Pérez de los Cobos no es el primer alto cargo del Ministerio del Interior purgado por no informarle de las investigaciones y actuaciones secretas de la Guardia Civil. El anterior director general del Cuerpo, Félix Azón, fue cesado en enero por el mismo motivo. En este caso, lo que provocó su destitución fue la operación contra los Comités de Defensa de la República, los CDRs que estaban preparando explosivos para atentar en Cataluña y que fueron detenidos. Era septiembre de 2019, el Gobierno estaba en funciones y en puertas de una nueva convocatoria electoral. Pedro Sánchez, que estaba en la cumbre del clima en Nueva York, al ser preguntado no sabía nada. No era momento de pisar callos a los separatistas de Cataluña, a los que podría necesitar si no tenía mayoría suficiente. Y se lo recriminó a Marlaska, que arremetió contra el director general de la Guardia Civil por no haberle informado. Y no lo hizo por lo mismo, porque era una investigación secreta ordenada por la Audiencia Nacional. Marlaska le exigió a Félix Azón que le tuviera al corriente, pero este se negó, alegando que era su obligación legal y, por tanto, quedó sentenciado. En enero, pasadas ya las elecciones, Azón fue cesado y sustituido por María Gámez, la actual directora, que, por cierto, está desaparecida y no ha defendido la integridad de la Benemérita en ningún momento. Ahora, la maquinaria mediática de la izquierda ha acudido ya al rescate del Gobierno y ha puesto en marcha su aparato de propaganda para desprestigiar a la Guardia Civil. Es decir, que aquí todo vale. Decir que los agentes usan como fuente el vídeo de Irene Montero haciendo una confesión cuando no sabía que era grabada, o insistir en que el informe entregado para la justicia era un montaje fabricado para inculpar al Gobierno, que está lleno de falsedades y errores. Hasta algún ministro, sin ningún pudor, se permite el lujo de calificar ese informe. Cualquiera que vea el informe específico que hizo sobre la cuestión tratada de la incidencia supuesta del 8M sobre esta cuestión, comprobará que es un informe que no hubiera supuesto nada más que un suspenso en cualquier asignatura de cualquier tipo de carrera que relacionada. Pero eso es al margen, es decir, lo que se está planteando aquí es que sea por ese o por cualquier otro motivo se está produciendo una falta de confianza de un cargo político. Pues ese informe que están tratando de desprestigiar es el que señala directamente a Fernando Simón, al jefe de alertas sanitarias, culpándole de haber ocultado información a las comunidades autónomas. La información que él tenía de los datos recibidos por la Unión Europea en los que les alertaban de que llevasen cuidado con las grandes concentraciones humanas porque era un foco de infección. Según dice ese informe de la Guardia Civil, Fernando Simón lo ocultó a las comunidades autónomas porque el Gobierno no quería que se desconvocara la famosa marcha feminista del 8 de marzo. Don Fernando, esto huele muy feo.
Huele feo, pero aparte que yo creo que lo que le ha pasado al ministro Marlaska es que yo creo que le ha dado un ataque de soberbia, ¿no? Es un ataque de soberbia rarísima, ¿no? Que le ha dado contra un cuerpo como el de la Guardia Civil, que tiene una historia intachable, digo, de la cantidad de lo que debíamos estar orgullosos, ¿no? Pero da igual ya no la condición, ya no estoy hablando ni de ideología ni estoy hablando de política, sino simplemente porque creo que de las cosas, igual que por supuesto el Ejército, ¿no? Pero la Guardia Civil, que mejor tenemos en España y de los cuerpos más honrosos que hay, ¿no? Pero es evidente, se ha tratado de hacer una tropelía, y aparte que como ministro de Justicia, que no me canso de decirlo en donde hablo, es decir, como ministro de Justicia y juez, habiendo sido juez instructor de la Audiencia Nacional, sabe perfectamente cuáles son los límites, de lo que tiene, de lo que solicita y de la información que le pueden dar. Por el mero hecho de que sea ministro, no puede tener acceso a toda la información, y menos como cuando hemos estado viendo que está bajo secreto de un sumario o bajo la tutela judicial, ¿sabes? Y no se puede saltar a la torera ese tipo de... Bueno, pues les da igual 8 que 80, les da exactamente lo mismo. Aquí estoy yo, estos son mis colores y aquí lo que mande. Pues no, señor. Y claro, y va a tener un problema, o sea, va a tener un problema serio, ¿no? Ya lo están empezando a tener porque la Guardia Civil, o sea, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no se puede jugar, porque en realidad están para servir al orden y a todos los españoles, no solo al señor ministro, sino también al resto de los españoles, con lo cual pues tienen difícil de poder doblegar. Hombre, me imagino que como en todos los sitios siempre habrá algunos con un matiz y otros tal, pues ya nos acordamos el que fue ex-jemat del Ejército, que también estuvo militando en Podemos, creo. Julio Rodríguez. Julio Rodríguez. Entonces, con lo cual, pues bueno, la ideología no está reñida con el oficio, ¿no? Ahora sí, la decencia y la justicia, es decir, la decencia de hacer tu trabajo, por supuesto, y la profesionalidad van por encima de todo. Y en este caso estamos hablando de un ministro de Justicia que ha sido juez, o sea que igual que el ministro de Sanidad es filósofo, este ha sido juez, con lo cual sabe perfectamente los límites. Yo me gustaría hacer alguna matización. A ver. Primero, ¿cómo se puede descalificar a un cuerpo que ha estado en primera línea de batalla contra el COVID, en las trincheras del COVID, donde te infectabas y te jugabas la vida? ¿Y cómo lo pueden hacer personas que estaban tranquilamente en sus despachos? Punto 2, y que muestra un absoluto desconocimiento o una mala intención en este asunto. El informe de la Guardia Civil es un informe, y corríjame letrado si me equivoco, es un informe técnico que se elabora en fase de investigación, en fase procesal, y tiene como único destino a su señoría, que es la que elaborará un dictamen y la que llegará a conclusiones. Por tanto, el informe, claro que puede tener errores, ¿por qué no los va a tener? Claro. No es un informe definitivo. Lo que sería lamentable es que el informe definitivo lo contuviera, pero no un informe técnico. Y después aquí se está produciendo algo que es el traspaso de una línea roja constante, que es la continua injerencia del poder político en el poder judicial. Oiga, ¿qué hace un ministro entrometiéndose en la labor judicial? Bueno, muchos. ¿Qué hacen ministros o miembros del gobierno comentando sentencias judiciales? Oiga, que hay separación de poderes, que el poder judicial es independiente del poder político, del ejecutivo y del legislativo. Pues parece que en este país es el único país en el que esto no ocurre. O sea, los políticos lo critican todo. Me hace gracia escuchar al ministro decir que este informe tendría un suspenso en cualquier carrera. Bueno, si menudo ha ido a hablar también, si le aplicáramos ese rasero a los miembros del gobierno, a ellos mismos, igual teníamos un gobierno de suspenso. Claro, pero sobre todo porque en el caso del ministro Marlaska, él ha sido
Ha sido cura, o sea, fraile, es decir, que ha sido monaguillo. Él ha sido fraile. juez instructor. Él ha En la Audiencia trabajado muy Nacional. estrechamente con la Guardia Civil en contracomandos terroristas de ETA. Él sabe perfectamente que ha ordenado investigaciones a la Guardia Civil como policía judicial, haciéndoles encargos de que le informaran directamente a él para evitar justamente filtraciones hacia ningún otro lado. Sabe perfectamente que esto que han hecho no lo pueden hacer, que es ilegal, que la Policía Judicial tiene que informar estrictamente al instructor y que no puede hacer otra cosa. Y no se les puede extorsionar, puesto que ahí se está cometiendo un delito. Claro, pero además, y aparte de saberlo, como bien antes ha apuntado Jorge, en cualquier diligencia, digo, en cualquier procedimiento penal y lógicamente se exhorta a la comandancia de la policía, a la brigada, que me da igual que sea la Guardia Civil o la Policía Nacional, a llevar a cabo una determinada inspección o determinado trabajo técnico, como tú bien has dicho, es decir, directamente le reportan al juez, a su señoría. Es decir, te lo digo porque lo sé, o sea, que igual que lo sabe él, lo sé yo y lo sabemos todos. Así lo establece el Real Decreto de Policía Judicial. Luego, por eso, a ver, en nuestro país y el sistema judicial que tenemos, en nuestro ordenamiento también, por eso, cuando tú, ya en fase probatoria o en la fase de la fase oral del procedimiento, tú puedes impugnar esas diligencias, porque hay errores técnicos o porque puede haber, como tú bien dices, pues tomadas malos datos y demás. Pero ya en el procedimiento ya hay una fase procesal en la cual tú puedes ya impugnar esa documentación. O sea, lo que tú no puedes hacer es hacerte valer de tu cargo, querido ministro, ¿sabes?, para obtener esa información cuando sabes perfectamente que reporta directamente a su señoría. Y luego mentir en sede parlamentaria. Claro. Y luego, como no te hace caso, removerlo de su cargo, que también está en contra de ese Real Decreto de Policía Judicial, artículo 16. Y además yo me remito a que hagamos una pequeña retrospección, porque es de hace muy poquito tiempo. En el peor momento de la pandemia, el señor Fernando Simón, el señor Illa, daba declaraciones y ruedas de prensa con 3 señores uniformados detrás, que son los que nos han sacado de esto junto con el personal sanitario y los médicos, a los que no podremos pagarle jamás, porque ellos han sido los que se han batido el cobre. Pero este señor tenía a 3 uniformados detrás, que eran los que montaban hospitales de campaña, los que montaron su famoso IFEMA. Bueno, yo les pediría simplemente respeto. Después de la confesión que hizo el general Santiago de que estaban utilizando a la Guardia Civil para minimizar el efecto, el ambiente de crítica contra el gobierno, esos uniformados al cabo de pocos días desaparecieron de las comparecencias. Sí, pero bueno, estaba claro. Yo me preguntaba al principio qué hacen 3 uniformados en una rueda de prensa, porque yo no lo entendía. Era fácil de entender. Tiempo antes, el jefe de la Policía Nacional había reconocido también en una de esas comparecencias que desde enero o febrero estaba solicitando mascarillas y material para la protección de los policías, y que el gobierno había hecho caso omiso. Pongamos que era en febrero, es decir, un mes antes todavía de la famosa manifestación. La Policía Nacional. Y el jefe de riesgo laboral de la Policía Nacional, que denunció que no había material y que iba a ser necesario en la pandemia, fue cesado fulminantemente. Entonces, claro, si vivimos en un país que el que dice la verdad, no lo que piensa, sino la verdad, se le cesa fulminantemente, bueno, viviremos maniatados, claro, porque eso, nadie se atreverá a decir nada. Pues eso pone muy en peligro la higiene democrática de este país, ¿eh? Por eso decía el otro día el presidente del gobierno que se estaban intentando quitando de en medio a la policía patriótica, que quieren volver a las checas republicanas, no sé. Porque escucha, a ver, lo que están haciendo es la limpieza de la gente que quiere, o sea, que a lo mejor no se da a la posibilidad de poder venderse a cualquiera. Mire usted, yo soy ante todo, soy militar, o ante todo yo soy policía, o ante todo me da igual el cargo y el mando que sea, pero él obedece a una serie de principios que a ver, Jorge, yo creo que usted lo sabe, ¿no? Pero que se debe el respeto y que, por supuesto, a la mayor... Lo que no puede hacer es ir contra la legalidad. O sea, un policía, ni un militar, ni me da igual más alto cargo todavía. Es decir, que son los que tienen que dar primordialmente el ejemplo.
pues no van a ir contra algo que vaya en contra de derecho y contra natura, cosa que esta gente pues ya lo están claro, es que es notorio, es una cosa más, cada día nos levantamos y vemos cosas que van sumando, pero Fernando, todo pasa por la trituradora de la propaganda. Claro, es sí, decir, es igual el pecado que cometan en el gobierno, que para eso está toda su armada mediática, que de inmediato ya has visto los titulares. Sí, sí. Aquí a desprestigiar a la Guardia Civil, decir, no, hombre, es que el informe era un desastre, que qué mal instruye la Guardia Civil, que qué mal investiga, es más, lo fabrican a propósito para perjudicar al gobierno, pero que qué manipuladores los guardias civiles. Eso es lo que dice la prensa afín al gobierno, y hasta un propio ministro tiene las cachazas de decirlo ante las cámaras, que es lo que opina. No, pero a mí me recuerda, por ejemplo, en otro momento histórico, en otro momento antiguo, pretérito, no sé si era un pesquero vasco, ¿sabes?, que andaba faenando por aguas jurisdiccionales del África subsahariana o del África no sé qué tal, qué parte del mundo, pero era un problema. Y, claro, y por aquel entonces hubo un ataque pirata, ¿sabes?, al barco. Hablas de la Lacrana, que fue secuestrado por piratas Gracias somalíes. Por recordarme el nombre, porque el rabito de pasa necesito para los nombres. Pero, y claro, y ellos, claro, que vasco, que por supuesto eran abertzales, ¿sabes? Anda que tardaron mucho en decir que dónde estaba la Armada Española por allí cerca para que les pudieran dar la cobertura militar. De fue la infantería de Marina. Españoles, ¿no? Lo que pasa que la ministra de Defensa, entonces, la malograda Carme Chacón, dio orden de que se pagara el rescate que solicitaban los piratas, y cuando la infantería de Marina ya les tenían a tiro la lancha, les obligaron a desviar el tiro. Un infante de Marina no hierra un tiro de esas características, sobre todo con armas de un calibre pesado, desde un helicóptero que hace saltar una Zodiac de esas por los aires, y que dispare 3 metros por delante o 3 metros por detrás sin alcanzar ni siquiera los motores. Vamos, mis amigos de la infantería de Marina no daban crédito, con lo cual les dejaron escapar y nos convertimos en el cajero automático del mundo pirata de Somalia. En fin, pero a lo que iba, que esa sí, gestión fue muy mal tratada también. Pero a lo que ibas, que incluso una Berchale, ¿a quién recurrió? A la Guardia Civil y a las Fuerzas Armadas Españolas para la protección ante una situación como esa, por supuesto. Y usted seguro de eso se conoce muchos más datos que nosotros. Bueno, al final es que en Cataluña ha estado el ejército montando hospitales de campaña, el mismo ejército al que la señora alcaldesa de Barcelona... Ada Colau dijo que no era bienvenido en la Feria de la Educación. Bienvenido, quiero decir. Y yo creo que en aquella imagen se demostró la categoría de unos y otros, porque el coronel que tuvo que soportarla, y digo bien tuvo que soportarla, actuó con caballerosidad y educación, lo que no se merecía. Pero después... Sí quiere. Por cierto, el stand de las Fuerzas Armadas en la Feria de la Educación fue el más visitado de todos, porque había un montón de chavales jóvenes, catalanes, pero chicos y chicas, que iban ahí para ver qué ofertas laborales tenía el ejército. Grandes salidas profesionales. El de mayor éxito de toda la feria. Yo lo que es lamentable, es que los políticos en nuestro país se han convertido en generadores de problemas. Sí, no, total. Total, y aparte ya no solo eso. Perdón, que te he interrumpido. No, perdón. Ellos comandan un problema y lo convierten en 3. No solucionan el que tienen y además generan 3 más. Es decir, yo creo que los votantes deberíamos de ser responsables a la hora de votar, pero sobre todo responsables a la hora de exigirles que no son más que los representantes del pueblo. Y tienen que dar cuentas al pueblo, tienen que ser eficaces, nuestro país tiene que funcionar, porque mientras hablamos de todas estas cosas, olvidamos que la Nissan se ha ido de España, que se irán más empresas, que no tenemos un plan de futuro, que estamos pensando en sueldos universales, que me parece, por supuesto, que yo no voy a ser el que defienda que alguien que no tenga de qué vivir no se le ayude, por supuesto. Pero dejémonos de pensar en esas políticas y pensemos en cómo va a funcionar nuestro país después de esto, que no lo están pensando. Bueno, sí, lo están pensando. Cargarnos de impuestos a las empresas otra vez. ¿Otra vez? Que dice subir el impuesto. Oiga, les recuerdo a todos los que nos ven que el impuesto de sociedades es el 25% de los beneficios. Y que eso está grabado además porque, en mi caso, por ejemplo, o en el tuyo, Fernando,
está sujeta a la empresa a un 25%, más el dueño que soy yo, al IRPF que me corresponda. Claro, en función puede de... ser Una un doble 40. imposición, que puede ser un 40%. O sea, si les parece que pagamos poco, pues bueno, no sé cómo vamos a subsistir. Es decir, está claro que cuando esto ocurra, cuando esto pase, perdón, van a cerrar miles de empresas en España, miles de empresas, y no van a ser capaces ni de pagar esos sueldos que están prometiendo, lamentablemente. Yo, de todas formas, simplemente apuntar en relación con lo que estábamos antes hablando del Ejército y sobre todo de la Guardia Civil, que yo creo que les va a ser imposible el poder doblegar a un cuerpo así, tan insigne y con ese valor. Ya has visto... Es que le va a ser, porque no le ha pasado nunca. Es decir, Ya has visto que para sustituir al jefe de la comandancia de Madrid, tras el cese del coronel que lo ocupaba, han buscado al teniente coronel Blanes, y según informan, después de que 3 coroneles rechazasen aceptar ese encargo por una cuestión de dignidad. Claro, o sea, ahí tienes el ejemplo manifiesto de que en el cuerpo concreto de la Guardia Civil hay gente muy buena, muy preparada y que tiene los valores por encima de otras cosas que esta clase de politicastros de y la dimisión del general pues no Ceña lo demuestra que él dimitió para evitar toda una cadena de dimisiones en su cadena de mando. No, tranquilos, es que esto es un escándalo, tranquilos, ya dimito yo en ser de protesta, pero vosotros quedaros en vuestro puesto. Pero ya ves, hasta 3 coroneles han tenido que tocar desde el Ministerio para ofrecerles el puesto de la comandancia de Madrid. Han dicho que no pensaban ellos ocupar ese puesto tras el cese de Pérez de los Cobos. Y finalmente han bajado el empleo y han encontrado un teniente coronel que sí ha aceptado. Hombre, basta recordar, Javier, cuál es el lema de la Guardia Civil. El honor es mi divisa. Pues si creen ¿Qué se cree Marlaska? Si creen que lo van a que doblegar a hombres hueso, de honor, no, el hueso de la equiparación salarial, echando dinero, va a comprar el honor de los guardias civiles, pues mal ministro del Interior es si cree que puede hacer tal cosa. Bueno, el hueso de la subida salarial que se producirá dentro de unos meses. Que pactó el gobierno de Rajoy. Pactó el gobierno de Rajoy. Que el gobierno de Pedro Sánchez se había negado a poner en práctica y que lo sacan ahora como señuelo para callar las bocas de los guardias civiles. Muy equivocados están en este gobierno. De otra forma, no solo se han quejado, sino también se ha quejado la Asociación de Fiscales, que ha presentado una queja sobre el ataque a la separación de poderes que hay por parte del gobierno. Separación de poderes, y claro, nosotros nos preguntamos, ¿es esta la nueva política? Purgar a los mandos de las Fuerzas Armadas o de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, mentir en sede parlamentaria, utilizar el aparato mediático para desprestigiar al contrario, aunque sea una institución del Estado, y hacer de paso propaganda al gobierno. La verdad es que este es un tema delicado que requiere la reflexión de los expertos. Juan Carlos Hidalgo es analista de políticas públicas para América Latina del Cato Institute y columnista de La Nación de Costa Rica. Es graduado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Costa Rica y tiene una maestría en Comercio y Política Pública Internacional por la George Mason University. Don Juan Carlos Hidalgo, saludos desde España. Saludos, buenos días desde Costa Rica. Nada más aclaro que ya no trabajo en el Cato Institute, estoy de manera independiente aquí en Costa Rica. Bien, pues celebramos que nos lo aclare. ¿Qué le parece, señor Hidalgo? El mundo entero está en crisis. Está claro que la pandemia ha afectado a todos los países por igual, pero sin embargo, cada uno de ellos lo ha administrado de una manera diferente. ¿Cómo, con los datos que usted tiene, catalogaría la manera de gestionar que ha tenido el gobierno de España, por ejemplo? Sí, bueno, de hecho me tocó estar en España del 7 de marzo al 14 de marzo, que fue la semana crítica en la manera en que se desarrolló la crisis, especialmente el hecho de que al día siguiente que yo arribé a España, que fue el 8 de marzo, se permitió la marcha de la mujer en las calles de Madrid, en donde hubo cientos de miles de personas, ya cuando en esa ciudad, en esa comunidad, habían varios miles de casos. Hubo, de todas maneras, en España una actitud irresponsable por parte de las autoridades. Yo pude ver de primera mano que las autoridades no sabían cómo hacerle frente a la crisis. Primero, no tomaron las medidas necesarias para frenar los contagios, para implementar las medidas de confinamiento, y cuando lo hicieron ya era demasiado tarde. Yo lo veo a la luz de lo que ha ocurrido en otros países de América Latina, por ejemplo. Aquí en Costa Rica tenemos la tasa de mortalidad más baja de las Américas, producto del COVID,
Apenas tenemos poco más de 1000 casos reportados desde hace 2 meses, más de 2 meses que empezaron a registrarse casos. Y bueno, el gobierno, si bien no ha tenido que recurrir a medidas de confinamiento tan estrictas como las que hemos visto en otros países de Europa, incluyendo España, sí ha habido medidas de restricción en cuanto a la movilidad de la gente, que han hecho que la tasa de transmisión del virus esté bajo control. Así que bajo cualquier luz que se le vea, la situación en España ha sido catastrófica, ha sido de los peores países que ha manejado la crisis. Y bueno, ustedes ahora tienen el debate político allá sobre cómo sentar responsabilidades al respecto. Sí, está claro, y seguramente tendremos cuestiones judiciales a mansalva. Pero como usted bien dice, hay países que han gestionado bien. Costa Rica ha gestionado bien, pero hay otros ejemplos. Por ejemplo, en España hay gente que dice que se ha hecho tan mal por culpa de nuestro gobierno de socialistas y comunistas. Pero si miramos a nuestros vecinos de Portugal, que tienen también una coalición de gobierno de izquierdas, ellos en cambio lo han hecho realmente bien. Es decir, que más allá de una cuestión ideológica, que supongo que también, está el tema de la competencia o la incompetencia, ¿no? Ciertamente, y ese es un excelente punto. Esto no es una cuestión de izquierdas y derechas. Vemos que gobiernos que han manejado muy bien la situación, una coalición de centroizquierda en Dinamarca, que ha hecho uno de los mejores manejos y que le ha permitido incluso a ese país ser uno de los primeros en empezar a levantar las medidas de confinamiento. En Austria, por otra parte, tenemos un gobierno de derecha, liderado por el canciller Kurz, que también ha destacado a nivel europeo como uno de los países más eficientes. En Nueva Zelanda tenemos una coalición de centro-izquierda, un gobierno de centro-izquierda que es resaltado junto con Australia, que es de centro-derecha, como todos los países con el mejor manejo de la crisis. Así que no es una cuestión de derechas o de izquierdas, es una cuestión de incompetencia. Y así como ha habido también gobiernos de izquierda incompetentes, también vemos gobiernos de derecha incompetentes, por ejemplo, aquí en el caso de América Latina con Brasil. Dicen los expertos que los regímenes autoritarios se implantan en 5 pasos. El primero, instalarse en el poder; el segundo, el control de los medios de comunicación; el tercero, el control del poder judicial; el cuarto, el control de las Fuerzas Armadas; y el quinto, intervenir en las actividades económicas del país. Eso ya pasó en Venezuela. ¿Cree usted que podría pasarnos algo similar en España? Nosotros aquí en América Latina estamos viendo con mucho interés lo que pasa en España, porque vemos en España un proceso de latinoamericanización. Y yo establezco paralelos con un caso particular, Chile. Chile es el país más moderno, con las instituciones más fuertes, uno de los que tiene las instituciones más fuertes, o tenía por lo menos, aquí en América Latina. Chile, después del regreso a la democracia, fue gobernado de manera muy competente por una coalición de centro-izquierda, la llamada Concertación. Cuando la Concertación vuelve al poder en el 2014, ya no lo hizo como la Concertación, sino que lo hizo como la nueva mayoría, incluyendo al Partido Comunista de Chile. Y la gente pensó que la Concertación iba a moderar al Partido Comunista, pero ocurrió todo lo contrario. El Partido Comunista, que es el segundo más grande de América Latina después de Cuba, lo que hizo fue radicalizar a la izquierda en Chile y hacerla más antiinstitucional, antidemocrática. Y eso es lo que hemos visto en Chile en los últimos años con todos los desmanes, las protestas, los disturbios que ocurrieron el año pasado, pero eso simplemente es un síntoma de un fenómeno que venía ocurriendo desde mucho antes. En España estamos viendo con interés la participación de la extrema izquierda, de los comunistas, dentro de una coalición gobernante, porque entonces estamos viendo ya síntomas similares a lo que hemos visto en Chile y en otras latitudes de la infiltración de estos comunistas y cómo empieza a haber ya visos de autoritarismo y de ataques a la institucionalidad democrática del país. Señor Hidalgo, ¿cómo cambiará el mundo después del coronavirus? Hay gente que quiere que cambie. Yo sinceramente estoy deseoso de volver a la normalidad que teníamos antes. Yo estoy deseoso de volver a un bar, tomarme unas cañas, ver un partido de fútbol con extraños, abrazarme celebrando un gol. Pero va a haber consecuencias. Si nosotros tomamos los paralelos, eso sí, de la última vez que el mundo vivió una situación similar, que fue la pandemia de finales de las décadas de los 10, principios de los 20, veremos de que después de esa pandemia sí hubo medidas de confinamiento, hubo medidas de distanciamiento social más bien importantes que prevalecieron por unos cuantos años, pero rápidamente la humanidad volvió a ajustarse. Aquí lo que probablemente sí ocurra va a ser un salto exponencial en el uso de tecnología. Ya lo estamos viendo, por ejemplo, esta llamada, pero también el hecho que hacemos videoconferencias, teletrabajo y demás. Esto puede representar una amenaza principalmente para los trabajadores poco calificados.
gente que no tiene acceso a tecnología y que se va a sentir amenazada, va a ser amenazada con quedar rezagada de la nueva economía, el nuevo mundo post-COVID que vamos a ver. Pues eso sin duda obligará a nuevos sistemas de educación, adaptación de esa nueva tecnología y me imagino que elementos de protección para los más desasistidos de cada una de las sociedades, supongo. Sin duda alguna el tema de la educación es fundamental, el acceso a la tecnología, la universalización de la tecnología. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, tenemos un fondo que se creó que se llama el Fonatel para universalizar el acceso a la Internet y a la tecnología en las zonas rurales. No se ha utilizado, hay muchos problemas con eso, pero esa debería ser la tónica, puesto que ya vimos cómo la última crisis que vivió el mundo, que fue la crisis financiera, generó un aumento en la disparidad y ese aumento en las disparidades generó tensiones políticas y sociales que dieron paso a populismos, que dieron paso a todo tipo de problemas democráticos incluso. Pues bueno, esta crisis amenaza con ser similar o peor a eso en ese sentido, y es por eso que tenemos que prestarle mucha atención a cómo esta crisis podría aumentar las brechas que ya de por sí venían creciendo antes del COVID-19. Don Juan Carlos Hidalgo, geopolítico en Costa Rica, muchísimas gracias por atendernos y saludos desde España. Un placer, saludos desde San José. Bueno, ¿el mundo cómo va a cambiar después del coronavirus, los que sois geoestrategas desde cualquier punto de vista? Bueno, yo me remito siempre, yo creo que hay cambios que ya van a ser para siempre. Y siempre pongo el ejemplo del 11S, es decir, cuando se produce el 11S todos nos quedamos un poco asombrados porque cuando vemos caer las Torres Gemelas pues es un impacto, pero cuando vemos atacar el Pentágono, que para nosotros era como la imagen de la seguridad en el mundo, pues nos impacta mucho más. Se generan unas medidas de seguridad por la amenaza terrorista. El ataque a las Torres Gemelas cambió el modo de viajar en avión. Desde entonces los controles de acceso en los aeropuertos son mucho más exhaustivos, se cierran y bloquean las puertas de las cabinas de los pilotos, se toman una serie de precauciones. Es verdad que nunca ha habido ya atentados de esas características, sí muchos atentados menores, pero ya las normas establecidas han quedado para siempre. Bueno, acuérdate, hace un año, un par de años, la moda de los atentados yihadistas era arrollar peatones con furgonetas o camiones o acuchillar indiscriminadamente a la gente por la calle. Entonces, bajo el punto de vista de estrategia, evidentemente, esta pandemia va a generar modos de funcionamiento diferentes a los anteriores y me temo que van a ser para siempre. Decía el entrevistado que se va a producir un avance tecnológico importante. Pues sí, yo creo que vamos a acelerar todavía más el proceso tecnológico en el que ya vivimos constantemente y ahora va a ser todavía mucho más rápido para generar... Ese avance tecnológico va a conllevar también un mayor control de la población. Evidentemente. Una pérdida de libertades. La población tiene que... El eterno debate, seguridad, libertad. Claro, pero fíjese, la población pone el foco en las cámaras de vigilancia, en los termómetros. No, oiga, si el mayor elemento de control de la población son las redes sociales. Y el teléfono móvil. El teléfono móvil, es decir... Y además este teléfono ya lo vamos a utilizar para pagar. Vamos a evitar el dinero en efectivo contagiante. Incluso la tarjeta de crédito, ¿para qué? Directamente con el móvil. Todos los documentos aquí. Evitamos papeles de todo tipo. Los geolocalizadores que llevan estos teléfonos nos permiten saber en todo momento dónde están las gentes. Es que yo le recordaría al público que la verdadera revolución tecnológica del mundo no es Internet. Internet es una gran revolución, la generación de Internet, que por cierto es algo que se genera en la industria militar y luego se generaliza, efectivamente. Y después se generaliza ya a su uso civil. Esa es una gran revolución, pero la verdadera revolución se produce con el nacimiento de los teléfonos inteligentes, los smartphones. Porque hasta ahí Internet tenía dos graves problemas. Tenías que estar en una ubicación fija, tu puesto de ordenador, y tenías un horario limitado. ¿Qué es lo que trae el smartphone? Que ya un ordenador conectado las 24 horas y que siempre llevamos encima. Y entonces nos hacen creer a la población que es muy importante para que nosotros estemos conectados.
Pero no, oiga, que no les engañe. Para que tengamos libertad. Es muy importante para que tengan acceso permanente a nosotros, para vendernos cosas, para vendernos ideas, para vendernos lo que sea. Y hoy yo defiendo, a pesar de que se diga que no, que la población, la juventud, es mucho más manipulable que nunca. Hombre, yo creo, hay una cosa que está clara, que todo ciclo económico tiene una vida. Es decir, a través de aunque sepas muy poco de historia, con que hayas leído un poco, son ciclos económicos los que, aunque por pandemias o no pandemias, hay crisis que supone que haya, que den o que coyunturalmente en el momento produzca una depresión económica a nivel mundial. En otras épocas se paga esto con guerras. Ahora lo mismo, estamos inmersas en otro tipo de guerra diferente. Es cíclico. Exacto, otro tipo de guerra diferente que va en relación con una enfermedad que ha venido para quedarse para siempre. Es decir, o sea, esto, lo que tengamos que tener claro es que es un virus tan sencillo como el de una gripe, con lo cual este señorito que ha venido no se va a ir. Y bueno, este señorito, pero encontraremos un tratamiento y una vacuna. Claro, pero todo eso lleva su proceso. Pero a lo que voy, lo que quería decir, don Javier, es que parece que no aprendemos, el ser humano es bobo por naturaleza, pero porque cuando tenemos ya el aviso de que nos podía pasar esto, no por la negligencia del gobierno en no tomar las medidas adecuadas y demás. Siempre digo, el gobierno no es responsable del COVID, es responsable de su gestión. Pero ya sí que nos venían avisando, decir, oiga, mire usted, que a ver, que ahora las guerras ya no son como eran antes, que ahora los conflictos ya no son como los que eran antes, que ahora hay mucho interés en laboratorios, interés en químicas y en cosas... Pues veremos cómo cambia nuestra sociedad. De momento, lo que sí sabemos es que es muy difícil saber exactamente el número de fallecimientos que se han producido en España a causa del coronavirus. Como ustedes saben, como hemos mencionado ya, utilizando fuentes oficiales, todas dependientes de ministerios del Gobierno, tenemos hasta 3 cifras distintas. Y si comparamos con datos de las comunidades autónomas, la cosa todavía cambia. Una pequeña pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El Gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño.
Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. Son días en los que nos hemos encontrado confinados en casa y se nos han acumulado todo tipo de tareas, que si los deberes, las labores caseras, la compra, atender a los niños, el teletrabajo, muchas cosas que nos pueden estresar o incluso en la situación actual afectar al sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina, una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal, y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo. Así que relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque estos días, si quieres, te puedes quedar en casa y puedes pedirlo directamente en su página web, parafarmaciamundonatural.es, o llamando al teléfono 91 446 0000. Así que quédate en casa con Calm Plus, ya lo sabes, es de Mundo Natural. ¿Cuántas personas han muerto en España a causa del coronavirus? La verdad es que resulta difícil saberlo. El Gobierno, a través del Ministerio de Sanidad y de las comparecencias diarias de Fernando Simón, ofrece una cifra de 27.000 muertos. Pero nadie se la cree. Han cambiado de criterio varias veces. Han alterado los números a la baja de un día para otro o al alza diciendo que eran actualizaciones o retrasos de fin de semana. Pero solo cuentan a los pacientes que han fallecido tras haber dado positivo en una prueba clínica. Los que mueren sin haber tenido acceso a un test no cuentan. Bueno, ellos dicen 27.000. ¿Qué dice la Seguridad Social? Que en los últimos 3 meses se han dado de baja más de 38.000 pensionistas que dejan de cobrar la jubilación, lógicamente por causa de fallecimiento. Pero hay otras fuentes. El Instituto Carlos III, que depende del Ministerio de Sanidad, ha registrado 43.000 fallecidos más de los que se suelen producir en este mismo periodo de tiempo cuando no hay una pandemia. Eso incluye muertes por otras causas, pero es significativo. Como ven, 3 cifras diferentes, y las 3 oficiales, 27.000, 38.000 y 43.000. Pero ¿qué pasa si nos fijamos en los datos aportados por las comunidades autónomas? Tomemos un ejemplo. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, donde según el Ministerio de Sanidad han muerto hasta ayer 1.332 personas, 5 de ellas la última semana. Pero, sin embargo, la Generalitat ofrece otras 2 cifras diferentes. La Consejería de Sanidad, que dirige Ana Barceló, en su página web nos dice 1.432 fallecimientos por COVID-19, 14 de ellos en la última semana. Pero en el último balance oficial remitido por el Gobierno que preside Ximo Puig, la cifra se eleva a 1.439. Es decir, un baile de cifras que por el momento nos impide conocer el número exacto de fallecimientos por coronavirus. Lo único que sabemos seguro es que son más de los que nos dicen. Tenemos comunicación con Isabel Bonich. Ella es la presidenta del PP en la Comunidad Valenciana y síndica del Grupo Popular en las Cortes Valencianas. Señora Bonich, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Un placer estar de nuevo con todos ustedes. Encantado de que nos acompañe. Bueno, la Generalitat Valenciana ha notificado el triple de muertos que el Gobierno por el coronavirus en la última semana. Aquí falla algo, ¿no? Hombre, yo ya lo dije, ¿no? Desde el momento en que el Gobierno del señor Puig dijo que teníamos matrícula de honor la Comunidad Valenciana, estábamos en fase 0 y por eso íbamos a pasar a fase 1 y después el Ministerio nos dijo que no pasábamos porque habíamos suspendido, dije que el Gobierno del señor Puig estaba mintiendo, faltando a la verdad y ocultando datos. Y este es un ejemplo más de lo que usted hoy muy bien ha dicho en esos datos. Es que es imposible. O sea, que el Ministerio diga 1.332, que la propia Consejería, como muy bien usted ha dicho, maneje 2 datos diferentes, pero es que el Instituto Nacional de Estadística nos da 1.494 en la Comunidad Valenciana, 162 más de lo que está comunicando tanto el Ministerio como la Consejería. Y la verdad, don Javier, si esto no fuese tan doloroso, si no hubiese tanto dolor y tristeza
detrás de cada uno de estos números, que no son números, que son personas, es un poco de risa y de chiste que en pleno siglo XXI, con todos los medios, sean incapaces, el gobierno autonómico valenciano, el señor Puig, tanto que habla y presume de su proyecto de inteligencia artificial, que no den datos claros de las personas fallecidas por COVID o donde hay una alta probabilidad que han fallecido por COVID. Pero viene siendo la regla general la falta de información, de luz y taquígrafos y la opacidad. De hecho, ya le comunico que el Partido Popular hemos interpuesto un par de demandas en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana porque nos están denegando algo y violando un derecho fundamental que tenemos los diputados, que es a pedir información y datos sobre el COVID, sobre las adjudicaciones y sobre determinados informes que estamos pidiendo a la Administración valenciana y que no nos lo dan. Pues ya veremos qué pasa, porque como usted sabe, en el Gobierno de Aragón la justicia ya ha arremetido contra el Gobierno de Javier Lambán, el socialista, justamente porque los sanitarios se sentían desasistidos y la justicia ya ha tomado cartas en el asunto. Pero bueno, doña Isabel, ¿dónde está la euforia que mostraba Chimo Puig al principio? Que quería saltar de fase en fase como quien va de flor en flor. Ahora resulta que parece que se ha asustado, ha optado por la prudencia y dice que prefiere permanecer en la fase 2 hasta el día 14. ¿Temen que haya algún tipo de rebrote? Pues una de dos, usted lo decía, ¿qué pasa aquí? No puede ser que hayamos pasado en cuestión de semanas de que estábamos en la Champions League, que esto íbamos a pasar, porque efectivamente son palabras, utilizo palabras textuales de la señora consejera de Sanidad, la socialista Ana Barceló, que teníamos matrícula de honor, ¿no? Yo creo que el varapalo fue importante. De la fase 2 se pidió, bueno, se iba a decir que se pedía y no, al final se pidió, y yo creo que no estamos ante una cuestión estrictamente sanitaria, sino, si me permite, más bien política. Hay algunas cuitas entre el señor Ábalos, el gobierno de Sánchez y el señor Puig, y el señor Puig ha optado por decir: no voy a pedirla, no vaya a ser que me dejen otra vez en la estacada. Pero al final no se deja la estacada al señor Puig, se está dejando una comunidad de 5 millones de habitantes que necesita, que los datos que están facilitando la propia Generalitat Valenciana son buenos, y que nadie entiende cómo es posible que no se vaya con todas las medidas sanitarias reactivando la economía, que la necesitamos, sobre todo cuando hoy hemos asistido a la última metedura de pata y creación de inseguridad del gobierno de España, del señor Sánchez, con el tema del turismo, que si se abrían las fronteras el 22 de junio y al cabo de una hora, que lo ha dicho la propia ministra, al cabo de una hora da la sensación que ni se leen los papeles, ni saben por dónde van. O sea, que no es solamente Chimo Puig, parece ser que en el socialismo español y valenciano hay una cierta nebulosa de inseguridad, incerteza total y absoluta y de improvisación, que es lo que ha demostrado este gobierno. Por lo tanto, una semana más estaremos en segunda fase y no se sabe muy bien, porque aquí siguen sin dar explicaciones absolutamente de nada. Pero parece ser que teníamos buenas noticias. Tengo entendido que hoy mismo se ha sabido que los análisis hechos en las aguas residuales venían a demostrar algo así como que la Comunidad Valenciana estaba casi completamente libre de coronavirus. Sí, bueno, eso he de decir que es un proyecto pionero de una empresa valenciana a la que quiero felicitar, y un ejemplo de lo bueno que es la colaboración público-privada. Una de las empresas concesionarias de toda la gestión de aguas residuales y fecales de la Comunidad Valenciana y del abastecimiento de agua potable en importantes municipios y partes del territorio de la Comunidad Valenciana, que efectivamente ha establecido un sistema muy novedoso para detectar a través de esas aguas residuales el porcentaje de COVID que hay y saber exactamente hasta por barrios y distritos de las grandes ciudades dónde hay más concentración de COVID y dónde hay menos, ¿no? Lo digo porque como los socialistas y sus socios de Compromís y Podemos están atacando día sí y día también a la colaboración público-privada en sanidad, en educación, en bienestar social, en la gestión de residencias, sin dar los datos reales de lo que está pasando en las públicas 100%, pues este ha sido un ejemplo. Eso es lo que no entendemos, don Javier. Es decir, si los datos son positivos, si cada vez hay menos fallecidos en los últimos días que están dando, menos contagios, hay datos objetivos de empresas que nos dan, ¿por qué no se solicita el pase? Pero ya le decía hace 2 semanas cuando intervine que, por ejemplo, la Ribera, una de las comarcas más importantes de la provincia de Valencia, la consellera dijo literalmente que iba a pasar a solicitar el pase a la fase 1 con una serie de restricciones porque había una grave situación sanitaria. En 24 horas desapareció esa grave situación de riesgo sanitario. Y así estamos.
Hemos tenido que ir al defensor del pueblo valenciano, al síndic de Greuges, para que el señor Puig nos dé, una queja que ha presentado el PP, nos dé el número de contagiados por municipios. No sabíamos, se publicaron la semana pasada, el gobierno del señor Puig, pese a haberse comprometido públicamente que lo iba a hacer público, como pasa en Navarra, como pasa en Murcia, en Andalucía, donde se tienen esos datos gracias a una queja, una denuncia del Partido Popular, ¿no? Y así estamos ocultando información, y ahora que habla tanto del señor Puig y habla del oasis valenciano y de desterrar la crispación, quiero aprovechar para decirle al señor Puig que su actitud de ocultación, de falta de verdad y de no dar toda la información, ya no a la oposición, sino a los valencianos, también es una forma de crispación, ¿no? Pues en línea con lo que está haciendo el Gobierno de la Nación. Vamos. Así es. Pero vamos, ya recordará usted que el propio Ximo Puig reconoció públicamente que el tsunami del coronavirus les había desbordado y por eso ahora no hace más que prometer que eso no volverá a pasar, que va a construir esas 3 grandes naves gigantescas, una por provincias, para acumular material sanitario de todo tipo y que nunca más vuelvan a faltar suministros. Bueno, pero el señor Puig conoce perfectamente y oculta. Es un poco, este es el relato que mantienen tanto desde el Gobierno de España como desde el Gobierno de la Comunitat Valenciana, el señor Puig, de que efectivamente que era imprevisible, ¿no? Pero es que el señor Puig tiene, igual que el Gobierno del señor Sánchez, el 30 de enero el sindicato CESIF, que ha interpuesto una querella contra la Consellería de Sanidad por falta de material a los funcionarios públicos y a los médicos, también el SATSE, Sindicato de Enfermería, o el Sindicato de Médicos, que están haciendo una labor extraordinaria para defender los derechos laborales de sus afiliados, ¿no?, del personal sanitario en general, cosa que lamento decir que no estoy viendo en otros sindicatos como comisiones y UGT, ¿no?, que están teniendo una actitud pues muy dócil, muy comprensiva, y con el gobierno del señor Puig, ¿no? Pues le decía efectivamente que el señor Puig sabe desde el 30 de enero, la consellera de Sanidad sabe, porque así hay una carta que se le remitió a CESIF, que ponía de manifiesto el problema que se iba a tener con el COVID, que qué medidas de seguridad se iban a adoptar, qué protocolos de seguridad, si había abastecimiento de material de protección para el personal sanitario, que se fuesen preparando no solamente los centros hospitalarios, sino también de atención primaria. El tema de las residencias se le repitió el 27 de febrero, se le volvió a remitir una carta al Consejo de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Salud Pública el 5 de marzo y la propia Consellería de Sanidad del señor Puig ha reconocido delante de un tribunal que empezó a hacer acopio y compra de material el 17 de marzo del 2020, ante una denuncia de algunos sindicatos. Por lo tanto, han llegado tarde y mal, a pesar de que tenían noticias e indicios de que la pandemia este virus era peligroso y con una alta probabilidad de contagio. Es que aquí lo que huele, doña Isabel, es que ha habido poca gestión y mucha propaganda, que si no, que si los aviones que hemos traído con tantas toneladas, que si las tablets que hemos repartido, que si los servicios sociales, huele mucho a eso, que haya habido humo de propaganda de cara al exterior, pero poca gestión real en el interior, ¿no? Efectivamente, y nosotros siempre decimos desde el PP que esto no ha sido un problema ni del personal sanitario, que ha estado a la altura, ni del sistema en cuanto a infraestructuras, que había infraestructuras, y especialmente en la Comunidad Valenciana, donde en los últimos años y gobiernos del Partido Popular se hizo mucho en materia de infraestructura, sino esto ha sido una pandemia de problemas de gestión sanitaria fundamentalmente, y lo hemos visto. Hace un par de semanas comparecía en las Cortes Valencianas la consellera de Agricultura, que la señora Mireia Moya, que es de Compromís, y decía que la Consellería de Agricultura, saben ustedes que esta es una comunidad exportadora, agrícola, donde tiene el sector agrícola, es importantísimo. Tenemos un laboratorio para practicar pruebas y análisis de sanidad vegetal de los más importantes de toda España, que estaban capacitados, comprando una serie de reactivos para hacer las PCR, pero que estaba esperando a que se lo pidiese y autorizase la Consellería de Sanidad. Y una piensa, pero si son el mismo gobierno, es que no se hablan. Pues efectivamente, no se hablan. Compromís, el Partido Socialista y Unidas Podemos no se hablan, porque no puedo entender que dos personas que se sientan en la misma mesa del Consejo de Ministros no se pongan desde el primer momento, y deberíamos haber estado haciendo test, las PCR, pues desde el primer momento. No, y eso le digo que ha sido hace 15 días que compareció la consellera, que estaban preparados y que cuando lo autorizase la Consejería de Sanidad,
ellos se podrían hacer test. Dije, bueno, pues a lo mejor algún día cuando acabe la pandemia podrán hacer estos test. Pues quién sabe, a lo mejor algún día. Pero bueno, como empezábamos esta conversación, ya sabes, si hasta 3 organismos oficiales del mismo gobierno da 3 cifras diferentes de muertos, ¿qué no van a hacer pues Compromís y el PSOE en el mismo gobierno? Doña Isabel Bonich, ha sido un placer, presidenta del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Gracias por atender, como siempre, la llamada de Los Intocables. Gracias a ustedes, un placer. Buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Otro día tenemos que hacer las cuentas para ver cuántos muertos salen en función de los recuentos que se hagan, ¿eh? Pues sí, a mí me gustaría retomar las declaraciones del señor ministro y preguntarle qué nota le ponemos a ellos en matemáticas. ¿Verdad que sí? Porque no sabemos ni contar. Es lamentable, o sea, no es que sea lamentable, a mí me parece una vergüenza, y decía la diputada, la colaboración público-privada. Yo tengo que recordar que nosotros, que somos una empresa privada, hace más de 2 meses dijimos que la utilización de mascarillas de un solo uso y la utilización de guantes de plástico iba a generar una contaminación ingente. Pues ahora la preocupación que tenemos con el medio ambiente es justamente eso, que empiezan a aparecer guantes de plástico en el mar, tirado en el medio ambiente. Ahora recomienda el gobierno las mascarillas higiénicas reutilizables, lavables, que hace 1 mes y medio decían que no se utilizaban. Así es. Don Jorge Gómez, gracias por habernos acompañado un día más. Muchas gracias a usted. Don Fernando Fanego, los abogados van a tener mucho trabajo estos días, ¿eh? Pues seguro, ya lo estamos teniendo. Ya han tenido la vuelta al cole, la vuelta a los tribunales. Ya estamos con las togas liadas. Hay muchas demandas que ya están en marcha. Espero que nos mantenga al corriente de lo que vaya ocurriendo. Por supuesto, estará un placer. Gracias por habernos acompañado. Gracias también a todos ustedes por estar con nosotros. No se vayan lejos, sigan con nuestra programación, que ya saben que nosotros les esperamos nuevamente aquí en una nueva edición de Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.